Ya no se ama igual, ya no se construye, ya no se cuida. Si crees que el amor verdadero aún existe, quédate y después dime si sigues pensando igual. Abordaré varios puntos que te harán pensar. Empezamos. Confusión entre deseo y amor real. Hoy muchos confunden atracción física o interés momentáneo con amor verdadero. Se enamoran de una sonrisa bonita, un cuerpo llamativo o alguien que los entretenga un rato. La dopamina inicial se siente como amor, pero solo es atracción. El amor real es lo que queda cuando ya no hay emoción, pero se sigue eligiendo a esa persona. Pero la gente cree que si ya no sienten mariposas, entonces ya no aman. Sentir no es amar. Amar es elegir incluso cuando no hay emoción. El deseo es egoísta, el amor es entrega. Relaciones desechables. Hay menos paciencia que nunca. Si algo no funciona a la primera, se termina. Hoy es más fácil bloquear que hablar con madurez. Aplicaciones como Tinder o Instagram crean la ilusión de que hay miles de opciones esperando. La cultura de consumo también aplica a las relaciones. Usamos, nos aburrimos y cambiamos. Ejemplo. Antes, una discusión era motivo para sentarse a hablar. Ahora, es motivo para decir, next, o un buscaré a alguien más. Amamos como si estuviéramos en Amazon, rápido, fácil, desechable. Las relaciones ya no terminan porque no funcionan, sino porque no queremos esforzarnos. Infidelidad normalizada. Hoy la fidelidad se ve como una opción, no como un valor. Se promueven relaciones abiertas, juegos emocionales, amigos con derechos, y todo esto genera desconfianza y heridas profundas. Ya no se cree en la exclusividad, y eso distorsiona por completo la idea del amor real. La infidelidad no es un error, es una elección que le dice al otro, no fuiste suficiente para mí. No se puede amar de verdad si tu amor cambia cuando llega alguien más interesante. Idealización tóxica del amor. El cine, las series y las redes sociales han vendido una imagen distorsionada del amor. Nos hacen creer que todo debe ser perfecto, intenso y mágico. Pero el amor real también tiene discusiones, rutina, diferencias. Idealizarlo solo genera frustración y decepción cuando llega la realidad. Ejemplo. Personas que creen que si hay peleas ya no funciona. O si hay malentendidos, sienten que esa persona no es la correcta. Alguno de los dos cometen errores y tienden a culpar a la otra persona. El amor real no es perfecto, es imperfecto, pero genuino. Idealizar el amor es la forma más rápida de destruirlo. Falta de compromiso. Muchos quieren los beneficios del amor, cariño, atención, compañía, pero no los sacrificios que conlleva. No quieren ceder, adaptarse, quedarse en los momentos difíciles. El compromiso real implica elegir a alguien incluso cuando no todo es perfecto. Antes, una pareja luchaba por hacer que funcionara. Hoy, si no responden en 5 minutos, ya hay problema, hay drama, entre otras cosas. Sin compromiso, el amor es solo emoción temporal. No se trata de cuánta química haya, sino de cuánta decisión haya para quedarse. Redes sociales y validación externa. Hoy se prioriza la imagen de la relación sobre la relación en sí. Se ama más la idea de la pareja perfecta que a la persona real. Muchos publican más de lo que hablan. Se necesita subir historias, recibir likes, aparentar felicidad, aunque por dentro estén vacíos. Ejemplo. Alguien que se molesta porque su pareja no publica nada juntos, pero no le importa si ya ni se hablan bien. Hoy se ama para que los demás vean, no para sentir. Si necesitas likes para validar tu relación, no estás amando, estás vendiendo una ilusión. Falta de autoconocimiento y madurez emocional. Muchos entran en relaciones sin conocerse, sin sanar sus heridas, sin madurez emocional. Buscan que el otro los complete, en lugar de estar completos y compartir desde ahí.
Esto crea relaciones tóxicas, celos, dependencias, control. Ejemplo: personas que necesitan que alguien los salve o los mantenga entretenidos. Si no te conoces, no puedes amar bien. Solo proyectas tus vacíos. Amar sin madurez es como darle un arma a un niño. La soledad ya no se tolera. Muchos entran en relaciones solo para no estar solos. No es amor, es miedo. Prefieren estar mal acompañados que en paz consigo mismos. Y eso genera relaciones vacías, dependientes y sin conexión real. Ejemplo: personas que terminan con alguien hoy y ya están con otra mañana. Si necesitas a alguien para no sentirte solo, entonces no amas, usas. Estar solo no es lo mismo que estar vacío. A veces, el amor llega después de aprender a estar solo. El amor no se fue. Somos nosotros los que dejamos de saber cómo amarlo, cómo cuidarlo. Quizás aún hay esperanza, pero primero tenemos que dejar de pensar que amar es solo sentir bonito. Si llegaste hasta aquí, pregúntate esto: ¿estás listo para amar de verdad? ¿O solo quieres compañía sin compromiso? Tal vez el amor no está muriendo. Tal vez solo está escondido entre tanta inmadurez emocional.